Bien, muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a la Cámara Peruana de Comercio. Le damos la más cordial bienvenida a las conferencias magistrales. Esta oportunidad en el curso de Contabilidad para Emprendedores. Hoy día vamos a aprender a elaborar el estado de situación financiera y el estado de resultados. Dos estados financieros importantes en la contabilidad de las empresas porque nos permiten ver mi situación financiera y mi situación económica en un momento determinado. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que debo? Y en cuanto a mi estado de resultados, mis ingresos, mis costos y gastos, y determinar la utilidad neta del periodo, del año. Entonces vamos a ver casos prácticos de estado de situación financiera y estado de resultados. Tenemos aquí un caso práctico. Dice: la presente información corresponde a Luna S.A. al 31 de diciembre del 2019. Prepare el balance general a la fecha. Entonces nos dan una serie de cuentas que nosotros tenemos que organizar de acuerdo a la estructura del estado de situación financiera, pero tenemos que tener en cuenta de que debemos saber si es que pertenecen al activo, al pasivo o al patrimonio. Y ustedes saben que en sesiones anteriores hemos visto, ¿no? El activo está conformado por el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente, lo que es a corto plazo, realización a corto plazo, el activo no corriente a largo plazo. El pasivo, que son las deudas o obligaciones, son a corto plazo, que es el pasivo corriente, y el pasivo no corriente a largo plazo. Y el patrimonio, que es el aporte del socio, de los socios, de los accionistas, y los resultados que hayan tenido en ejercicios anteriores. Entonces, esa es la conformación del estado de situación financiera: el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces tenemos en este enunciado un saldo en bancos. Los bancos, dinero en bancos, quiere decir de que hay disponibilidad en la cuenta corriente de la empresa, tiene un saldo de 2100. Entonces, pero bancos, cuenta corriente, pertenece al activo. Es una cuenta de activo porque es de la empresa, tiene a favor dinero, pero es a corto plazo. Por lo tanto, pertenece al activo no corriente. ¿Ya? Los terrenos son propiedad de la empresa, por lo tanto, eso no es como mercadería, ¿no? Es que se compra y se vende. No, es un activo fijo que de repente lo va a utilizar para construir oficinas, o de repente si es una empresa agrícola para sembrar. En este caso, empresa comercial. Es un activo no corriente. Los gastos pagados por anticipado pueden haber sido seguros pagados por anticipado. Entonces se va en el activo corriente. Activo corriente. Las maquinarias y equipos que son para uso de la empresa viene a ser activo no corriente. Activo no corriente. Los ingresos diferidos vienen a ser ya no activo, sino pasivo, y de pasivo no corriente. Los edificios para uso de la empresa vienen a ser un activo fijo, activo no corriente. Las mercaderías viene a ser el realizable de la empresa, que es la actividad principal de este negocio,
Por lo tanto, van en existencias, corto plazo. No se puede tener la mercadería guardada y hay que darle rotación. Cuanto mayor rotación haya, es mucho mejor porque va a generar utilidad. Entonces, activo corriente. Las inversiones en bonos de Carsa S.A. a largo plazo. Fíjense, cuando son propiedad de la empresa, estos bonos han invertido en bonos, pero hay a corto plazo y a largo plazo. Cuando es a largo plazo, automáticamente es un activo no corriente. Impuestos por pagar. Impuestos por pagar. Todo lo que sea deudas, obligaciones por pagar es pasivo. Por lo tanto, el impuesto por pagar es pasivo corriente porque no pasa o no supera el año. Los impuestos se pagan mensuales. Sueldos por pagar, igual, ¿no? Pasivo, una deuda a corto plazo. Sueldo máximo puede demorar 1 mes, 2 meses, no dura más, ¿no? Hay que pagar esos sueldos. Será pasivo corriente. Obligaciones financieras. Vamos a considerarlo a corto plazo. Son préstamos bancarios que hay que cancelar. Entonces será un pasivo corriente. Cuentas por pagar comerciales. Acá puede haber facturas por pagar, puede haber letras por pagar. Son deudas también. Corto plazo. Entonces pasivo corriente. Inversiones de bonos a corto plazo. Son inversiones financieras que se consideran en el activo, pero en el activo corriente. IGB por pagar. El IGB por pagar también es una deuda a corto plazo, porque el SUNAT no nos espera años para que les pague la deuda, ¿no? No están cobrando al mes, ¿no? No están cobrando lo que se les debe. Pasivo corriente. Desvalorización de existencias. Fíjense, las existencias pueden perder su valor, como lo dijimos ya en sesiones anteriores, porque estas mercaderías o productos están vencidos, están malogrados, no apto para el consumo humano, incluso puede haber sido sustraído, robado. Entonces tengo que disminuir mis existencias, disminuir mis mercaderías. Entonces, en las existencias yo tengo que ponerlo entre paréntesis, tengo que restarle de las otras existencias que tenga. Sería existencias, activo, corriente. Resultados acumulados. Después de haber terminado el ejercicio económico, el año, se hace el balance y si se tiene utilidad, entonces se va acumulando esa utilidad hasta que se pueda distribuir a los socios accionistas. Entonces esa utilidad está acumulada. En este caso, a esta fecha, están acumulados estos resultados. Es patrimonio, ¿no? El patrimonio. Cuentas por cobrar diversas. Ojo, no son cuentas por cobrar comerciales. En cuentas por cobrar comerciales están las facturas por cobrar, las letras por cobrar. Aquí hay otras cuentas por cobrar. Pueden ser préstamos a terceros. También va en el activo corriente. Dinero en cuenta corriente. Hay dinero en la cuenta corriente de un banco. Por lo tanto, es un activo. Como es a corto plazo, será activo corriente. Mercaderías en consignación, igual forma, ¿no? En existencias. Mercaderías que se han dado en consignación, pero pertenecen todavía a la empresa. Es activo corriente. Maquinarias, equipos para uso de la empresa. Activo fijo.
Saben que eso no se vende como mercaderías, compra y venta. Si comprar y vendiera maquinarias, equipos, entonces ya no sería activo fijo, sino sería mercaderías. En este caso son maquinaria, equipos, activo no corriente. Reservas. Cuando se termina el ejercicio económico y queda utilidad, entonces, si la empresa decide detraer un porcentaje para reservas, ¿no? Para eventualidades posteriores que pueden venir, por ejemplo, pérdidas en otros ejercicios, en otros años, entonces hay una reserva ahí de por medio. Entonces aquí las reservas pertenecen al patrimonio, ¿no? El patrimonio de la empresa. Letras por cobrar. Las letras por cobrar es un exigible. ¿Por qué hay letras por cobrar? Porque vendí al crédito con letras. Y estoy cobrando letras. O sea, letras por cobrar es un activo corriente. Aportes sociales. Los aportes sociales es el patrimonio, ¿no? Es el capital social de la empresa. Han aportado en un tiempo determinado, al inicio de repente del negocio, de la empresa. Y si no ha habido capitalización o aporte de nuevos socios o aporte de accionistas, se mantiene en la misma cantidad. Entonces estos son los saldos que ha habido en una determinada fecha, en este caso al 31 de diciembre de 2019, y que tenemos que ordenarlos de acuerdo al formato del estado de situación financiera. Primero el activo corriente, después el activo no corriente, luego viene el pasivo, viene el pasivo corriente, el pasivo no corriente y al final el patrimonio. De tal manera que se dé la ecuación contable que el total del activo es igual a total pasivo más el total patrimonio. Tiene que haber una igualdad. Idénticos, iguales. No debe sobrar ni faltar un céntimo. Tiene que haber una igualdad. Entonces, vamos a ver que estos saldos se tienen que consolidar a través de anexos, como tenemos acá. En el caso del anexo 1, el efectivo y equivalente efectivo. ¿Qué tenemos en efectivo y equivalente efectivo? De acuerdo a los datos, hay banco, hay dinero en bancos de cuenta corriente y hay dinero en cuenta corriente también, puede ser en otra cuenta. Y sumado a los dos me da 7.100. O sea, el saldo en la cuenta efectivos, equivalente efectivos, es 7.100. Y eso lo tenemos que tener presente cuando pasemos o traslademos al formato del estado de situación financiera. Luego viene inversiones financieras. Las inversiones financieras están dentro del activo corriente porque son inversiones a corto plazo. Todo lo que sea a corto plazo en inversiones va en esta cuenta. Inversiones de bonos, ¿no? A corto plazo. Y tenemos 10.000 soles. Viene después las cuentas por cobrar comerciales, terceros. En este caso no hay facturas por cobrar, pero sí hay letras por cobrar. ¿Cuánto tenemos de letras por cobrar? 1.950. Luego, otras cuentas por cobrar. Fíjense, el anexo 1, efectivo y equivalente efectivo, es la cuenta 10. En inversiones financieras es la cuenta 11. Cuentas por cobrar comerciales es la cuenta 12. Otras cuentas por cobrar, aquí ya vienen varias cuentas, ¿no? La 14, la cuenta 16. Cuentas por cobrarle a los socios, al personal, a los accionistas. Otras cuentas por cobrar diversas, ¿no? A terceros. Entonces tenemos en cuentas por cobrar diversas un total de 2.500. Seguimos con las cuentas del activo. Tenemos las existencias. En existencia, ¿qué tenemos? Mercaderías, hay un saldo de 1.830. Tenemos mercaderías de consignación, 3.200. Pero, ojo, tenemos desvalorización de existencia.
Y eso resta al total de existencias que tengo en ese momento. En este caso tenemos 1750. Entonces vamos a restar y nos da un total de existencia de 3280. En el anexo hay gastos pagados por anticipado. Pueden ser seguros que se pagan por anticipado, ¿no? Seguros contra robos, seguro contra incendios, por 540. También va en el activo corriente cuenta 18. Seguimos con los anexos y nos vamos al activo no corriente. En el activo no corriente tenemos las inversiones permanentes, que son las inversiones en bonos a largo plazo, considerado como activo no corriente, 1200. Luego viene el activo fijo de la empresa, ¿no? Las plantaciones, las plantas de equipos. Tenemos los terrenos por 2880, tenemos las maquinarias, equipos por 2400, edificios 9600, otras maquinarias y equipos por 6200. El total de plantaciones, planta de equipo, que es mi activo fijo, 21.080. Tengo 21.080. Hasta allí, si se dan cuenta, es el activo de la empresa, todo lo que tiene a favor, ¿no? Entre activo corriente y activo no corriente. Luego viene las cuentas por pagar comerciales terceros. Hay un saldo de 1520. Puede haber facturas por cobrar, puede haber letras por cobrar. Pero este total es, en este caso, 1520. Otras cuentas por pagar. Ahí tenemos los impuestos, ¿no? La SUNAT, los sueldos a los trabajadores, ¿no? Impuestos 1380, sueldos 990, obligaciones financieras, ¿no? Préstamos bancarios a corto plazo. A veces piden préstamos a 6, 9 meses, 12 meses máximo, ¿no? En este caso es 2880. Impuesto general a las ventas por pagar, 3240. Total, 8490. Entonces, en otras cuentas por pagar, tendríamos 8490. Fíjense cómo vamos consolidando todas estas cuentas y estos totales son los que vamos a pasar al formato. En el anexo En el anexo 11 tenemos ingresos diferidos. En los ingresos diferidos tenemos en el pasivo no corriente 5.280. Pasamos ya al patrimonio. En el patrimonio tenemos los aportes sociales de los socios, ¿no? Que es el capital social. En este caso tenemos 20.000. En el siguiente, reservas. Algunas empresas detraen un porcentaje para cubrir eventualidades, en este caso las reservas, por 9.260. Y los resultados acumulados o las utilidades acumuladas por 3.100. Entonces, estos anexos me van a servir para poder llevarlos, trasladarlos al formato del estado de situación financiera y ver si es que nos cuadra o no nos cuadra. O sea, tenemos que ver que esa fórmula, esa ecuación contable, que el total activo sea igual al total pasivo más el total patrimonio. Tiene que haber una igualdad. Lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a pasar ya al formato del estado de situación financiera. Tenemos la empresa Luna SAT, el nombre de la empresa, el número de RUC, el nombre del estado financiero, en este caso es estado de situación financiera, la fecha
31 de diciembre de 2019 y expresado en la moneda nacional. Nuestro país está en soles, ¿no es cierto? Y procedemos a llenar el formato del estado de situación financiera. Comenzamos con el activo. El activo viene a ser el activo corriente, primero efectivo y equivalente efectivo. Fíjense, 7.100. ¿De dónde sacamos esos 7.100? Del anexo 1, 7.100. Inversiones financieras por 10.000. ¿De dónde proviene esos 10.000? Del anexo 2. Cuentas por cobrar comerciales. ¿De dónde vienen las cuentas por cobrar comerciales? Del anexo 3. Cuentas por cobrar relacionadas no tenemos, por eso no se pone nada, ¿no? Simplemente se pone 0. Otras cuentas por cobrar por 2.500. ¿De qué anexo viene? Anexo 4. 2.500. Luego viene existencias. ¿Ya? Existencias. 3.280. Vamos a ver las existencias que vienen del anexo 5. 3.280. Gastos pagados por anticipado. 540. ¿Qué anexo vendría a ser? Anexo 6. El anexo 6. 540. Entonces, ya hemos trasladado los totales de esos anexos al activo, pero al activo corriente. Procedemos a sumar el efectivo y equivalente efectivo, las inversiones financieras, las cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, existencias, gastos pagados por anticipado, y me va a dar un total del activo corriente. El activo corriente viene a ser 25.370. Si me preguntan, ¿a cuánto asciende mi activo corriente? Ya, yo sé que el activo corriente está conformado por el efectivo, equivalente efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas, existencias, gasto pagado por anticipado. La suma de todo ello me da el total del activo corriente. Que, ojo, que no siempre hay saldos en todas las cuentas, ¿eh? No puede haber gastos pagados por anticipado. No puede haber quedado existencias. Se vendieron todas las mercaderías. No pueden quedar cuentas por cobrar comerciales. Se cobró todo. Entonces, hay que ver eso, ¿no? En este caso sí hay saldos. Por lo tanto, mi activo corriente es 25.370. Ahora tenemos el activo no corriente, las inversiones permanentes. En el anexo 7, las inversiones permanentes vienen a ser 1.200. Y ahí lo colocamos, ¿no? 1.200. En plantaciones, planta de equipo neto de depreciación, vamos a ver, 21.080. Eso debe estar en el formato, ¿no? 21.080. No hay activos intangibles. Entonces procedo a sumar el activo no corriente. Inversiones permanentes más plantaciones, planta y equipo. Total activo no corriente, 22.280. Entonces tengo el total del activo corriente, 25.370. El total del activo no corriente, 22.280. Sumamos los dos y me va a dar el activo total, o el activo, o el total activo. Y eso viene a ser 47.650. Si me preguntan cuánto asciende mi activo total, ya, es la suma del activo corriente más el activo no corriente. O sea, 47.650. Tenemos el primer elemento del estado de situación financiera, que es el activo. Vamos a ver el pasivo. En el pasivo, yo tengo el pasivo corriente. El pasivo corriente sobre giros bancarios. En este caso no tengo. ¿En qué caso se dan los sobregiros bancarios? Cuando mi cuenta corriente está en rojo. O sea, el banco me ha dado
un dinero para pagar de repente alguna obligación, me lo ha prestado, porque no tengo saldo en cuenta, pero figura en rojo. Hay que cubrir después ese sobregiro, claro que con los respectivos intereses o comisiones que cobra el banco. Si fuera así, que mi cuenta de efectivo, equivalente efectivo, está en rojo, iría aquí, en sobregiros bancarios. En este caso hay dinero en cuenta corriente, por lo tanto está en azul. Cuentas por pagar comerciales. Están las facturas, las letras por pagar. 1520. Tengo también otras cuentas por pagar. ¿Qué considero en otras cuentas por pagar? Las deudas a la SUNAT, los tributos por pagar, los impuestos por pagar, las remuneraciones a los trabajadores. Se le debe sus sueldos, le debe su sueldo, se le debe de repente su gratificación, se le debe sus beneficios sociales. Todo eso se considera también las obligaciones financieras a corto plazo, los préstamos bancarios, otras cuentas por pagar diversas. Entonces sumo todo ello y me va a dar 8.490. Entonces no tengo más pasivo corriente, procedo a sumar mis cuentas por pagar comerciales más mis otras cuentas por pagar. 1520 más 8.490, total pasivo corriente 10.010. 10.010. Pasamos al pasivo no corriente. En el pasivo no corriente, deudas o cuentas por pagar a largo plazo, en este caso no tengo, pero sí tengo ingresos diferidos por 5.280. El pasivo no corriente sería entonces 5.280. Para hallar el total pasivo o el pasivo total, sumo total pasivo corriente más total pasivo no corriente. Y tengo un pasivo total de 15.290. Entonces ya tengo el segundo elemento. Tengo el segundo elemento del estado de situación financiera. Pasamos al patrimonio. Patrimonio, tengo el capital social. Si fuera, fíjense, si fuera una empresa jurídica como es este caso, entonces el capital es el capital social porque los socios o accionistas han aportado una cantidad, ¿no? La suma total o la suma de cada uno de los socios, o sea, los aportes de cada uno de los socios es el capital social. En este caso hay un capital de 20.000 soles. Dependiendo qué cantidad de socios sean, o sea, el total ha sumado 20.000. Supongamos que han dado en partes iguales 4 socios, entonces cada uno ha aportado 5.000. 5.000 por 4 son los 20.000 soles. O en otros casos dan unos más que otros. Alguno, por ejemplo, dio 10.000, los demás 2.500. Pero el total suma 20.000. Entonces hay que ver el porcentaje de aporte de cada uno. ¿Y con qué finalidad se ve? Si han dado en partes iguales, no hay problema porque cuando se repartan las utilidades, va a ser en partes iguales. Supongamos, ¿no? 25% de cada uno. Entonces se reparten las utilidades en el 25% para cada uno. Pero si han dado uno 10%, otro el 15%, otro el 20%, otro el 25%, entonces, de acuerdo al porcentaje que aportaron, de acuerdo a lo que han invertido, se llevarán las ganancias. Y en este caso no les va a tocar en partes iguales. El que arriesgó más es el que se lleva más o el que gana más. Y así debe ser, ¿no? Entonces, este capital es de 20.000, pertenece al patrimonio. Reservas, ¿no? Reservas legales.
¿Por qué dice legales? Porque figuran en la escritura pública de que se tiene que detraer un porcentaje, generalmente es el 10%, de la utilidad antes de impuestos o después de impuestos. 9.260 en este caso. Y los resultados acumulados ya viene a ser la utilidad no distribuida. Todavía no se han distribuido los socios su utilidad. Es lo que quedó al final ya del ejercicio, ¿no? Que es la utilidad neta del ejercicio, más los resultados anteriores, los resultados acumulados anteriores, si es que hubieran, ¿no? Si es que no se han repartido, ahí permanecen y se va sumando aquí. De tal manera que al sumar el patrimonio, mi capital, mis reservas, mis resultados acumulados, me va a dar la totalidad del patrimonio. ¿Cuánto tengo en el patrimonio total? 32.360. Si yo le sumo a mi pasivo, que es 15.290, ¿cuánto me va a dar el total pasivo y patrimonio? Fíjense, 47.650. Y si nosotros respetamos, tenemos en cuenta esta fórmula, que el total activo es igual a total pasivo más total patrimonio, me tiene que dar una igualdad. A ver, miren, pasivo y patrimonio, 47.650. Vamos a ver cuánto tenemos en el activo total. Fíjense, 47.650. ¿Qué quiere decir? De que nos ha cuadrado nuestro estado de situación financiera. Todos los saldos que yo tengo del activo son iguales a todos los saldos del pasivo más el patrimonio. Aquí no hay problema, aquí nos cuadró el balance. El problema viene cuando no cuadra. ¿Qué hemos hecho? De repente hemos considerado una cuenta en otra, de repente no hemos disminuido alguna cuenta, a una cuenta en el activo le hemos pasado al pasivo, una cuenta de pasivo le hemos pasado al activo, total de que no nos cuadra por ningún lado. ¿Qué debemos hacer? Lo único que nos queda es hacer una revisión de los saldos, si se han sido trasladados correctamente, si estamos considerando dónde corresponde cada uno de las cuentas, ¿no? El activo en el activo, el pasivo en el pasivo y el patrimonio en el patrimonio. No puedo mezclarlo en cualquier elemento del estado de situación financiera porque al final no nos cuadra. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos el estado de situación financiera cuadrado. Es la forma que se elabora el estado de situación financiera. Claro que en la contabilidad lo que nos ayuda bastante es una hoja de trabajo, ¿no? Después de hacer todo el proceso contable, ¿no? De registrar todas las cuentas en el libro diario, las centralizaciones, las provisiones, los ajustes, se trasladan al libro mayor. El libro mayor se consideran las cuentas de deudores, las cuentas acreedoras, se pasan a la hoja de trabajo que se llama balance de comprobación y ahí se demuestra que las diversas cuentas o los saldos de las cuentas no se ha cuadrado. Entonces lo trasladamos acá al formato del estado de situación financiera y nos tiene que cuadrar, como es el caso que ha quedado demostrado. Nos cuadra el activo total con el pasivo total y el patrimonio total. Hay una igualdad. Bien, vamos a pasar a otro de los estados financieros importantes para el usuario, ¿no? Que son los socios accionistas, pero también le sirve bastante a la SUNAT. La SUNAT quiere saber qué vendiste, cuánto te costó
el producto y en qué gastaste y cuánto te quedó de utilidad para que me pagues el impuesto. Me interesa ahí saber cuánto tiene de utilidad. Claro que en algunos casos no hay utilidad, ¿no? Hay pérdida, porque los gastos son mayores que los ingresos. Por lo tanto, no se paga ningún impuesto. Ojo, cuando hay pérdida en un ejercicio económico, no se paga ningún impuesto. Te dirán, pues, pero si ya nos cobraron, en sesiones anteriores nos dijo que tenemos que pagar a cuenta el impuesto a la renta. Sí, se tiene que pagar, pero si sale pérdida, esos pagos que se han hecho sirven para poder utilizarlos posteriormente en pagos futuros. Vamos a ver este caso. Si a partir de los siguientes datos tomados de los libros de contabilidad de la empresa Paraíso, prepare un estado de resultados al 31 de diciembre de 2019. Fíjense, nos dan diversos conceptos. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que clasificarlos. Primero, los elementos del estado de resultados. Primero, los ingresos, ¿no? Son las ventas. Luego, los costos, costo de ventas. Luego vienen ya los gastos operativos, otros ingresos, otros gastos. Entonces, dentro de los gastos operativos tenemos los gastos de administración, tenemos los gastos de ventas. Si hay diversidad de gastos de administración, tenemos que sumarlos y sacar un total. Si hay varios gastos de ventas, de igual forma, se suman y el total es donde se coloca en el formato. Vamos a comenzar. Gasto de personal de administración. Viene a ser un gasto, su mismo nombre lo dice, un gasto administrativo o un gasto de administración. Gasto por alquileres de administración. Ya su nombre lo dice, ¿no? Es un gasto por alquiler, puede ser de maquinaria, puede ser de local, pero que va para gastos administrativos. Gastos por intereses financieros. Acá, ¿qué pasó? Que ha habido un préstamo de por medio. O sea, la empresa ha solicitado un préstamo para de repente invertir en algo, pero el banco nos cobra intereses. Estoy pagando el préstamo o pagué el préstamo más los intereses respectivos. Entonces, esos intereses que nos cobran también se tienen que contabilizar. Se contabiliza como gastos financieros. ¿Ya? Son gastos financieros. Ahora, dice gastos por mantenimiento y reparaciones en administración. Puede ser las computadoras, ¿no? Del área administrativa. Entonces, hay que considerar como gastos de administración. Gastos por personal de ventas. Gastos por personal de ventas. Ahí lo dicen. Son trabajadores que están en el área de ventas, por lo tanto, ese gasto va a ir a gasto de ventas. Gastos por sanciones fiscales. Fíjate, ¿por qué hay una sanción fiscal? Que puede ser que ha habido una multa porque se declaró el impuesto fuera de plazo. Ustedes saben que todas las empresas tienen un número de RUC, ¿no es cierto? Tienen un número de RUC. El último dígito, de acuerdo al cronograma, indica que ese es el último día que debemos declarar. Pero no hay que esperar el último día. Si lo podemos hacer al día siguiente del mes que vamos a declarar, mucho mejor. Por ejemplo, noviembre. Pudimos hacer el 2 de noviembre. Y no hay problema. Y ya no esperar hasta el 15, por ejemplo, de diciembre, ¿no? El periodo de noviembre termina el 2 de diciembre o el 1 de diciembre, nomás se puede haber hecho. No esperar hasta el día que venza, que por ejemplo puede ser el 15. A veces pasan muchas cosas y no hay internet, fue la luz
y no se puede declarar. Y al no declarar en el plazo establecido, hay una sanción. La sanción es una multa. Entonces aquí han estado pagando, ¿no?, multas por 903. Gastos por seguros de la mercadería ventas. Entonces han asegurado las mercaderías. Entonces esas mercaderías o esos gastos van a ir al área, a los gastos de ventas. Gastos por servicio de terceros. Administración, fíjense, su mismo nombre, ¿no? Gastos por servicio de tercero, administración. Va a gastos administrativos. Luego nos dice costo de ventas. El costo de ventas, y ese va solo, le vamos a restar a los ingresos. Ahorita que vayamos al formato y lo vamos a hacer. Ingresos por alquiler de local. Fíjense, si la actividad principal de la empresa es venta de productos o de mercaderías, entonces la actividad principal será esa, ¿no? Pero hay otros ingresos que puede tener la empresa, ¿no? Por ejemplo, acá tenía un local y lo alquiló, por lo tanto recibe una merced conductiva, se le llama, por el alquiler del local. Hay que contabilizarlo como ingreso, como otros ingresos. Gastos por viáticos a supervisores de ventas. Y aquí está la clave, ¿no? Ventas. ¿Para qué fue ese gasto? Para pagar viáticos. ¿De quiénes? De supervisores del área de ventas. Entonces el gasto irá a gasto de ventas. Viene luego ventas del periodo. Fíjense, todo lo que se vendió en el periodo. En este caso 83.120. La actividad principal. Luego nos dan unos porcentajes. Dice, participación de utilidades e impuesto a la renta. Si nosotros hallamos la utilidad antes de impuestos y participaciones, y si tenemos más de 20 trabajadores en la planilla, en nuestra empresa, hay obligación de pagar a los trabajadores utilidades. Entonces acá, en el caso práctico, estamos suponiendo que pasan los 20 trabajadores, por lo tanto se le tiene que pagar 5%, una empresa comercial. Y el impuesto a la renta, como está en el régimen general, 29.5%. Vamos a ver en el formato, primero los anexos. En el anexo 1 están los ingresos. Colocamos las ventas del periodo. ¿A cuánto asciende la venta del periodo? En el anexo 2, el costo de ventas. Costo de ventas. Ahí tenemos el monto, el importe del costo de ventas, 41.035. Luego viene el siguiente anexo, los gastos de administración. Ojo, no viene el total de gastos administrativos, ¿no? Vienen varios gastos. Tengo que sumarlos, ¿no? Ir considerando. Gasto de personal, 9.372. Gasto por alquileres, 1.344. Gasto por mantenimiento y reparación, 8.112. Gastos por servicio de terceros, 372. Total de gasto de administración, 19.200. Entonces, ese dato que yo necesito para elaborar mi estado de resultados. Igual pasa con los gastos de venta. Hay varios gastos de venta, gasto de personal, gastos por seguro, de mercadería, gastos por viático de supervisor de ventas, un total de 2.064. Otros ingresos. Vimos ahí que la actividad principal era por las ventas de mercaderías, pero había otro ingreso que era por el alquiler de local. Entonces, en otros ingresos tenemos que considerar
el ingreso por alquiler de local. Hay gastos financieros, ¿no? Por préstamos, ¿no? Por intereses que nos han cobrado al prestarnos el dinero. O sea, hay que sumar todos los intereses y se colocan en este anexo. Otros gastos, la multa, ¿no? De la SUNAT, gastos por sanciones fiscales. Entonces, al elaborar ya estos anexos, ya me va a ser más fácil pasarlos al formato del estado de situación financiera. Tenemos ahí, primero, el nombre de la empresa, número de RUC, el estado financiero, en este caso es el estado de resultados, la fecha, el 31 de diciembre del 2019, y la moneda nacional. Comenzamos con las ventas, que son los ingresos. Tengo 83.120 de acuerdo a mi anexo 1, 83.120. Dice, menos, ojo, menos el costo de ventas. Costo de ventas, por acá tenemos el anexo 2, 41.035. Entonces, restamos las ventas menos mi costo de ventas, me va a dar la utilidad bruta. En este caso es 42.085. Estos 42.085, que es mi utilidad bruta, le voy a restar, ojo, mis gastos operacionales. ¿Y cuáles son mis gastos operacionales o gastos operativos? Gasto de administración, gasto de ventas. Comenzamos con gasto de administración. A ver, vamos a ver cuánto tengo en gasto de administración. 19.200. Lo trasladamos al formato y le restamos menos 19.200. Tenemos gasto de ventas. ¿Cuánto tenemos en el anexo? Gasto de ventas, 2.064. Entonces tenemos gasto de ventas menos 2.064. Entonces, para hallar la utilidad operativa, mi utilidad bruta, que es 42.085, le resto gastos operativos. Gasto de administración, 19.200. Gasto de ventas, 2.064. Utilidad operativa, 20.821. Si ustedes les preguntan a cuánto asciende la utilidad operativa teniendo estos datos, y ustedes comienzan, ya mis ventas menos mi costo de venta me va a dar la utilidad bruta, pero ese no es el dato que me piden. Tengo que restarle los gastos operativos, gasto de administración, gasto de ventas, acá recién. Mi utilidad operativa es 20.821. ¿Correcto? Luego de la utilidad operativa, nosotros vamos a sumar otros ingresos que tenga la empresa de otras actividades que no son las principales y otros gastos. En este caso, ingresos financieros no tenemos, pero sí tenemos otros ingresos que son por el alquiler, ¿no se acuerdan? ¿De dónde vienen otros ingresos? Vamos a ver de acá, del anexo 5, 411. Y le restamos gastos financieros. ¿De dónde vienen estos gastos financieros? Del anexo 6, gastos por intereses financieros. De tal manera que esta utilidad operativa 20.821 le sumo otros ingresos, le resto gastos financieros y otros gastos. Y me va a dar el resultado antes de participaciones y del impuesto a la renta. En este caso es 20.020. Antes de pagar cualquier impuesto, este es mi resultado antes de impuestos. Ahora, en el enunciado nos dicen que tenemos que detraer el 5% de participaciones, o sea, de utilidades para los trabajadores. Entonces, de esos 20.020, yo tengo que calcularle el 5%, ¿no? Para la SUNAT es números redondos, ¿ya? 1.001.
1001 me sale la participación. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad se van a repartir entre todos los trabajadores de acuerdo a su remuneración y de acuerdo a las horas trabajadas durante el periodo. ¿Ya? Entonces, 20.020 menos 1001 me quedan 19.019, ¿no es cierto? 20.020 menos las participaciones, que es 1001, me quedan 19.019. Pero hay que pagar impuestos y el impuesto a la renta es uno de los principales. Y en este caso es 29.5%. Entonces, de 19.019 le calculo el 29.5% y redondeando me da 5.610. ¿Ya? 5.610. Entonces, resultados antes de participaciones de impuesto a la renta, que es 20.020, le resto las participaciones, que es 1.001, le resto el impuesto a la renta, que es 5.610, y me da una utilidad neta de 13.409. Esta utilidad ya es, como dice, neta, ya para el socio, para el accionista. Se van a repartir esos 13.409 entre los socios que sean. Pueden ser 2, pueden ser 3, 4 o más. En partes iguales o de acuerdo al porcentaje que hayan dado. Claro que es un ejercicio pequeño, en cantidades pequeñas, pero imagínense una empresa grande que tengan, aumentele 6 ceros más, ¿no? O 3 ceros más, nomás, son 13.409.000 de utilidad que se van a repartir entre los socios. Entonces, bastante. Ahora, esta utilidad neta del ejercicio, esos 13.409, ahí quedan, ¿no? Contablemente hay que llevarlos al estado de situación financiera, ¿ya? Al patrimonio. Esos 13.409 van a resultados acumulados, hasta cuando decida cancelar los dividendos a los socios. Ese impuesto a la renta, que es 5.610, es un impuesto por pagar. ¿Y a dónde va a ir? No va al activo, no va al patrimonio, va al pasivo, ¿ya? A tributos por pagar. Impuesto a la renta por pagar. En este caso es 5.610. Y eso 1.001 que se ha calculado para los trabajadores, ¿ya? Para los trabajadores, eso se va a ir en el pasivo también, en participaciones por pagar. Va a llegar el momento de que se les va a calcular cuánto le toca a cada uno y se les va a pagar a cada uno de ellos. Claro que hay empresas donde sacan cualquier cantidad de utilidad y se benefician también pues los trabajadores, ¿no? Un porcentaje, ¿no? Del 5 al 10% es el parámetro de las utilidades, dependiendo de la actividad. Entonces hay algunos que reciben buena cantidad por concepto de utilidades. Ahora, el impuesto a la renta. En este caso ha salido un impuesto anual de 5.610, pero eso en realidad no es el definitivo que se paga. ¿Por qué no es el que se paga? Porque todo el año se ha ido pagando a cuenta. Se ha ido pagando a cuenta, de acuerdo a los ingresos que se han obtenido mes a mes, se ha ido pagando a cuenta. Supongamos, ¿no?, que haya pagado 5.000 soles en todo el año de renta. Entonces, ¿cuánto me salió por pagar de impuestos? 5.610. Pero yo pagué a cuenta durante todo el año. ¿Cuánto pagaste? 5.000. Ah, ya. Entonces, esos 5.610 menos los 5.000 que ya que has pagado ya a la SUNAT. Entonces, tienes por regularizar 610 nada más. Hay casos de que pagas de más, ¿no? La utilidad o el impuesto a la renta, por ejemplo, 5.610 y has pagado 6.000 soles todo el año. Entonces, ya no vas a pagar nada más.
Más bien tienes un saldo a favor que lo puedes utilizar para los pagos futuros de impuesto a la renta. Por ejemplo, en el mes de abril, mayo, hasta que se agote. Entonces, así funciona en cuanto a los impuestos. Entonces, estos son dos estados financieros importantes, ¿no? Para los eh, inversionistas, para los usuarios. Ellos quieren saber, a ver, mis utilidades, ¿cuánto he tenido de utilidades? ¿No? ¿Cuánto fue lo que ingresó? ¿Cuántos fueron los gastos? ¿En qué, cómo quedó? ¿Qué tengo a favor en mi empresa? Ah, me voy al activo de la empresa. ¿Cuáles son mis deudas? Ah, me voy al pasivo de la empresa. Mis ingresos, el estado de resultados. ¿Qué gasté? Están gastos operativos, ¿no? Mis gastos de administración, mis gastos de ventas. ¿Cuánto he pagado de intereses al banco? Ahí está la cantidad. Todo me dice estos estados financieros. Claro, acompañado de sus anexos, de sus notas. Entonces, claramente se ve cómo está mi situación financiera y mi situación económica. Claro que pues hay que analizar estos saldos, hay que interpretarlos y explicarles de acuerdo a algunos métodos que después vamos a verlos. Muy bien. Si hay alguna consulta, pueden ustedes escribir al correo, al celular o al Facebook, o alguna consulta, alguna duda que tengan. Por mi parte, está hoy todo lo de esta sesión. Tengan muy buenas tardes, a cuidarse. Nos estamos viendo en la próxima sesión.